siervos eres tú. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la iglesia en Calle Cabrera. Qué lindo poderlos tener escuchando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En la iglesia de Cabrera tratamos de que la enseñanza sea bíblica, que sea lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es lo que hacían los discípulos del Señor. Trataban de aprender de lo que Él les dijo. Los primeros discípulos se guiaban por lo que Jesús decía, se guiaban por las enseñanzas de Él. Y después, a lo largo de los años, fueron las cartas apostólicas, guiadas por el Espíritu, las que nos marcaron en el Nuevo Testamento la guía para la iglesia. Hoy vamos a tener una visita de Rosario, Américo Gianelli, hermano de Daniel. Él nos trae algo acerca del qué es ser un discípulo. Pero antes de que él nos traiga su meditación, quería recordarles que la iglesia sigue teniendo su teléfono aquí para los pedidos de oración. Seguimos en este teléfono recibiendo los mails de aquellos que quieren recibir el devocional de Job. Ya vamos por el cuarto y es de bendición porque Job es algo muy actual. Pedidos de oración, aunque no es miércoles. Claudia Cruz, nuestra hermana que está en nuestra clase, enfermera ella en el Hospital Rofo, está contagiada de COVID y ha tenido
un tema mezclado con una diabetes que ella no sabía que tenía, que se le despertó ahora, así que oremos por Claudia para que el Señor ponga su mano y ella sea restaurada plenamente en su salud. Así que tengamos estos motivos presentes también por las familias que están pasando necesidad y escuchemos la palabra de Dios para poner en práctica cada uno de nosotros. También vamos a cantar, los jóvenes están en la alabanza, así que gocémonos en las cosas del Señor, en la alabanza y en la palabra de Dios. Que Dios nos acompañe y nos bendiga esta mañana. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un pensamiento en la palabra de Dios en esta oportunidad y por eso les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 24. Me voy a referir a lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser un discípulo de Cristo. Mientras meditaba en este tema, recordé una antigua canción que se llama He decidido seguir a Cristo. La canción, que es muy antigua pero tiene versiones más modernas, dice en la parte del estribillo:
he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta canción está inspirada en la historia de una familia en la India que luego de escuchar el Evangelio tuvo un enorme problema porque la gente, sus vecinos, sus familiares, inclusive el líder de la aldea, les pidió que renunciaran a la fe que ahora tenían, cosa que ellos no aceptaron y se mantuvieron firmes. Por supuesto que tomar esta decisión y la firmeza de esta decisión ocasionó que perdieran la vida. Dicen los que conocen bien la historia que el padre de familia, que fue el último a morir, cuando estaba por ser lapidado, varias veces dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esto sirvió de inspiración para que alguien pudiera escribir esta canción. Eso nos quiere decir que el discipulado de Cristo, el ser discípulos del Señor, es algo muy importante, revela un gran compromiso. Nosotros necesitamos entender bien qué significa ser un discípulo de Cristo. En primer lugar, ¿qué es un discípulo? Si vamos a un diccionario vamos a encontrar que discípulo es un alumno, un aprendiz, un estudiante. Y generalmente el discípulo es discípulo porque tiene un maestro. Y junto con su maestro están en un proceso que es virtuoso, que es el proceso del discipulado, en donde el maestro transfiere a su alumno, al discípulo, conocimientos teóricos, le transmite doctrina, pero también le transmite práctica, es decir, transmite vida. Eso es lo que hizo el Señor Jesús con los 12. Podemos leer en Marcos capítulo 3, versículo 14, que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, llamó a los apóstoles y los tuvo con Él durante los 3 años de su ministerio. Y los capacitó para poder darles la tarea, la obra que iban a hacer después que Él ascendiera al cielo. Aquí encontramos 2 lecciones que son muy importantes para nosotros. En primer lugar, nadie puede servir al Señor si no ha pasado tiempo de calidad con el Señor, si no ha sido discipulado por Cristo. La oración, la lectura de la palabra, conocer en profundidad al Señor, su pensamiento, lo que Él enseña en los evangelios, es fundamental para alguien que quiere servir a Cristo. En segundo lugar, es interesante pensar esto. La medida del discipulado es cómo el discípulo se parece al maestro. Nosotros deberíamos tomar ese valor, ese índice y ver cómo está nuestra vida. ¿Nos estamos pareciendo a Cristo? ¿Somos cada vez más parecidos a Él? Si estamos progresando y estamos creciendo, nos vamos a dar cuenta que nos parecemos cada vez más a Cristo. Ahora, si estamos estancados o retrocedemos, evidentemente nuestra semejanza va a ser otra y no la del Señor. Ahora, hay 3 señales que encontramos en la Biblia que nos marca quién es un verdadero discípulo de Cristo. Las 3 están en el Evangelio de Juan. Yo les pido que si tienen papel y lápiz, por favor tomen nota para que puedan leerlo después al final nuevamente, porque seguramente les será de bendición. La primera señal la encontramos en San Juan capítulo 8, versículo 31. Ahí dice que entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La primera señal del verdadero discípulo de Cristo es la obediencia a Cristo. Parece algo ilógico, ¿no? Ser discípulo de Cristo y no obedecer. Bueno, de alguna manera le pasó eso a los discípulos, porque el Señor en un momento les dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? La obediencia es fundamental para la vida cristiana y es fundamental para ser un discípulo de Cristo. No se puede ser un discípulo del Señor si no somos obedientes a Él. Dice aquí además que el hecho de permanecer en la palabra, y eso nos habla de la obediencia, de la persistencia, de la constancia en los mandamientos del Señor, es algo maravilloso, porque dice allí: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando uno profundiza la palabra de Dios puede tener una experiencia maravillosa, que es conocer la verdad. En Juan, la palabra conocer habla de un conocimiento profundo, intenso, vivencial. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que involucra todo nuestro ser. Es decir, conocemos la palabra de Dios y ese conocimiento de la verdad hace algo maravilloso, nos da verdadera libertad. La segunda señal la tenemos en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35.
Allí el Señor dijo a los discípulos, en la noche que iba a ser entregado, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. La segunda señal inequívoca de un verdadero discípulo de Cristo es el amor fraternal. Y es el amor fraternal con una medida especial. Dice allí el texto, como yo os he amado. Ámense como yo os he amado. Tenemos que amarnos como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Bueno, miren, el amor del Señor, podríamos decir en poquitas palabras, fue un amor sin egoísmos. El amor del mundo es un amor egoísta, piensa en sí mismo y no en el prójimo, pero el amor del Señor no fue así. El amor del Señor fue además un amor sacrificial, estuvo dispuesto a entregarse y de hecho se entregó por nosotros. Fue un amor que se expresó a aquellos que no lo merecían. Cristo nos amó a pesar de ser nosotros pecadores. Y fue un amor maravilloso, lo podemos ver en los evangelios, porque el Señor amó a las personas y con ese amor perdonó pecados y restauró las vidas, es decir, es un amor que sana. Así tiene que ser nuestro amor unos a otros. Fíjense, tan importante es este mandamiento que Juan pasa el tiempo y el Espíritu vuelve a poner esto en su corazón y escribe primera Juan, y allí en esa primera carta vuelve a recordar el mandamiento que escuchó de boca del Señor esa noche cuando estaban allí en el aposento alto. Pero hay una tercera lección, una tercera señal. Está en Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para algunos el fruto es activismo, hacer muchas cosas. Pero si yo miro la expresión dentro del capítulo 15, me doy cuenta que la idea principal allí en el capítulo 15 es que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Y el texto tal vez más importante que tenemos allí es el que dice que separados de Él nada podemos hacer. Quiere decir que una vida de mucho fruto no es una vida que hace muchas cosas, sino una vida que tiene una gran devoción por el Señor. Tiene una vida espiritual que progresa, que es floreciente, que se enriquece con la presencia y la comunión del Señor. Entonces, las tres señales son bien claras. Nos habla de obediencia, nos hablan de amor, pero también nos hablan de piedad. Ahora, ser discípulo de Cristo tiene una alta demanda del Señor. Por eso les pedí que leyéramos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Allí dice el texto, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La demanda del Señor es bien clara y tiene tres partes que necesitamos prestar atención. En primer lugar nos dice, niéguese a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Para algunos esta expresión significa vivir vida de privacidad, ¿no? Privarnos de muchas cosas, renunciar a cosas que puedan ser lícitas. Y eso no es lo que dice el texto. El texto no está diciendo que tenemos que hacer voto de pobreza, tenemos que vivir con una sola muda de ropa. No está diciendo eso el Señor. Cuando dice que nos negamos a nosotros mismos, lo que está queriendo decirnos allí el texto es que el creyente que quiere ser un discípulo del Señor, a su yo le dice no y a Dios le dice sí. Se saca a sí mismo del trono de su vida para dejar que el Señor ocupe el primer lugar. Eso significa negarse a sí mismo. Como diría Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, cuando dice, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es decir, el yo ya quedó atrás, ahora es Cristo el que ocupa toda nuestra vida. En segundo lugar, dice que debe cargar su cruz. Si leemos en el pasaje paralelo de Lucas, dice que debe cargar la cruz cada día. Alguno dirá, bueno, tenemos que soportar grandes dificultades, tenemos que sufrir dolores. Bien, creo que el texto no está diciendo eso. El Señor no quiere que nosotros suframos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. A veces permite el sufrimiento en nuestra vida, pero es como también nos enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. A veces hay dolores en nuestra vida, pero porque Dios tiene un propósito superior. Pero Dios quiere la felicidad del ser humano.
quiere la bienaventuranza de sus hijos. Entonces, ¿en qué sentido debemos tomar la cruz? Es que lo que el Señor nos está pidiendo aquí es que el discípulo de Cristo tiene que ser alguien que levante su mano y diga, estoy dispuesto a seguirte, inclusive aunque tenga que soportar el dolor. Al día de hoy, conocemos a muchos hermanos, algunos misioneros en distintas partes del mundo que están sufriendo muchas dificultades. No pueden volver a la Argentina, otros no pueden volver a sus países, están encerrados como nosotros vivimos también encerrados en nuestro país. Y sufren de saber que algunos tienen familiares enfermos, algunos perdieron sus familiares y están a la distancia y están sufriendo este tipo de cosas. A nadie le gusta pasarlas. Pero estos hermanos querían servir al Señor y dijeron, estamos dispuestos a sufrir. Y tal vez el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy, ¿estás dispuesto a sufrir? Y nosotros tenemos que levantar la mano, queremos ser discípulos de Cristo y decir, Señor, estamos dispuestos a sufrir. Porque es una demanda del Señor. Tal vez nunca tengamos que pasar nada. Pero lo que el Señor quiere es saber si nosotros estamos dispuestos. Si podemos decir, estoy presente y estoy dispuesto. En tercer lugar, dice allí el texto que debemos seguir a Cristo. La primera expresión nos habla de darle el control al Señor. El segundo habla de una disposición al sacrificio, que es seguir el ejemplo del Señor, que cuando Dios lo envió a esta tierra, Él estuvo dispuesto a hacer una obra y a morir por nosotros. Pero la tercera cláusula de seguir a Cristo nos habla del señorío de Cristo. Yo no puedo seguir a Cristo si Cristo no es el Señor de mi vida, si no es el Señor de todo en mi vida. Es decir, el control, la disposición de nuestro corazón y el señorío de Cristo son las tres demandas altas para el creyente. A esta altura, alguno dirá, bueno, pero no es fácil seguir a Cristo. Y la verdad es que no es fácil seguir a Cristo. Y alguno dirá, pero ¿y tiene una recompensa? ¿Es algo que tendremos un premio? Y claro que sí. Miren, hay algo que a mí me conmueve siempre y es leer 2 Timoteo. Allí en 2 Timoteo encontramos la última carta que Pablo escribe, y se la escribe justamente a un discípulo, a Timoteo. Y escribe el último capítulo de esta carta. Ya como una despedida, está en la cárcel, está sufriendo por Cristo. Y entonces le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, y dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice allí, he peleado una buena batalla. La batalla ha sido buena y la peleé, ya terminó. He acabado la carrera ha sido también buena y he llegado al final. He guardado la fe, y cuando dice aquí guardar la fe no significa que tuvo discusiones teológicas con otros, sino que está hablando de la fidelidad, es decir, llegué al final y soy fiel al Señor todavía. Eso le da un enorme gozo en su corazón. Lo exhibe como un logro, es una bendición. Andar en la verdad, agradar al Señor es algo que nos bendice. Por eso seguir a Cristo con las pautas que Él nos da es algo que nos enriquece. Pero tiene una promesa para el futuro. Porque dice el apóstol Pablo, por lo demás, es decir, finalmente me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Dice, tengo una corona del futuro. Y le dice a Timoteo, y hermanos, es como que nos dice también a nosotros. Dice Pablo, la tengo guardada para mí, pero también para todos los que aman su venida. Nosotros tenemos el gran desafío de servir al Señor, de seguirlo y de ser sus discípulos. Hay un gran gozo en pelear la buena batalla, en correr una carrera que podemos terminar y en ser fieles. Pero también hay un gran premio, que es la corona de justicia que el Señor nos va a dar a todos los que amamos su venida. Por eso la demanda es alta, sí, pero el premio es muy superior. Por eso, hermanos, pensar en esta canción a mí también me ha conmovido. No conocí a estas personas y no sé si algún día lo conoceremos. Pero ellos con mucho valor, tal vez con menos conocimiento bíblico que todos nosotros, pero con mucho valor y confianza en el Señor, dijeron, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás,
no vuelvo atrás. Dios quiere que nosotros también podamos tomar esa misma decisión. Porque decir he decidido seguir a Cristo es valiosísimo. Pero mucho más es decir no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios quiere, hermanos, que el Señor nos encuentre en este tiempo tanta dificultad, fieles a Él, siendo discípulos fieles que aceptan la gran demanda, pensando en que hay bendición en el presente y recompensa en la eternidad. Que Dios les bendiga ricamente y que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas que hemos visto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que